Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a este su espacio de Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarme en esta nueva temporada de Entre Finanzas e Impuestos. Vamos a empezar esta época haciendo programas diferentes y que sencillamente van a servir no solamente para los contribuyentes, las personas que nos escuchan, que son asiduos a este tipo de comentarios que llevamos a cabo en cada uno de nuestros programas, sino que también para los contadores, para los consultores, para todas aquellas personas que gustan de estos temas y que simplemente van a ser de mucha utilidad en esta época. Así que quiero darle la bienvenida a tres amigos maravillosos que hoy precisamente coincidimos en un congreso y que nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar a ustedes temas muy interesantes y sobre todo que sean de interés para ustedes. Es de aquí entonces que tenemos en primer lugar a la maestra Milka del Valle, al maestro Alfonso Holguín y al maestro Rufino Jiménez. Les doy la bienvenida a este espacio de Entre Finanzas e Impuestos y bien, temas hay muchos. Y finalmente creo que debemos atender no solamente a lo más importante, puesto que todo es importante. En principio a mí me gustaría platicar, maestros, de lo que nos depara en 2025. Ya estamos empezando un nuevo año y en este nuevo año tenemos muchos temas y sin reforma fiscal, que es lo increíble. Y hay mucho que platicar, porque finalmente se han tomado decisiones por parte de nuestros legisladores para llevar a cabo reformas constitucionales, una muy interesante, la del artículo 19 constitucional, que finalmente da mucho que hablar. Y entre temas fiscales que podrían ser también controvertidos respecto a su contenido y sobre todo en el tema de la defensa, pues yo quisiera que abordemos en un principio, maestra Mica, lo que podría ser de mayor interés para ti en este sentido de poder contribuir hacia las personas que nos ven día a día en estos programas y que pueda resultar de interés. Claro que sí, distinguido maestro y amigo, con mucho gusto. Me parece muy interesante este tipo de foros y te agradezco mucho la invitación. Saludo a mis distinguidos colegas que están presentes aquí también. Y algo importante que debemos tomar en cuenta, señalamos mucho que no hubo reformas fiscales y es correcto, pero también es importante que tomemos en cuenta algunas disposiciones que cambiaron, algunas para bien y otras con algún tipo de restricción para nuestros amigos los contribuyentes. Y recordemos que la defensa empieza de manera preventiva. Entonces, sí me gustaría que poco a poco nos vayamos haciendo la cultura. ¿No consideran esto? De así como es bueno ir al médico cuando no tienes nada y te haces un chequeo y te mandan estudios, análisis, cualquier otro estudio, pues tú vas viendo cómo mejorar ciertos aspectos. Lo mismo sucede con la salud de las empresas. Y hay un punto muy importante que en la ley de ingresos de la Federación para este ejercicio 2025 se considera. Recordemos esto, el hacer un clic a un CFDI tiene una gran relevancia y trascendencia en nuestra relación jurídico-tributaria con el fisco, a la que yo de manera ocurrente le llamo relación pasional, que tiene el fisco hacia el contribuyente y el contribuyente hacia el fisco federal también. Pues bueno, en esta relación hay que cuidar detallitos como este. Este clip puede
incluso en tratándose de la cancelación de un comprobante fiscal digital por internet, provocar la restricción del certificado de sello digital. Entonces, recordemos que ya manejamos un plazo para poder cancelar este certificado de sello digital cuando tenga errores, cuando a lo mejor no se realizó la operación, y hay que cuidar si este comprobante fiscal digital por internet se relaciona con otro comprobante o se relaciona con algún otro acto jurídico para efecto de determinar correctamente ese clic a dónde voy a presionar, que sea la hipótesis en la cual me estoy ubicando. Maestra Milka, acabas de dar en la médula precisamente de lo que debemos estar muy bien informados, los CFDIs, que es el instrumento fiscalizador de la autoridad. Y por el CFDI haz de cuenta que precisamente es como nacen todos los problemas para los contribuyentes, al momento en el que lo generamos, porque la autoridad a priori ya tiene información de nosotros al momento de que expide el certificado de sello digital y a posteriori para saber los actos que vamos a realizar con este CFDI y todavía más el ingreso que debemos acumular al respecto de las operaciones que vamos a llevar a cabo a través de este CFDI. Así que, siendo esto la columna vertebral del medio fiscalizador, yo me remitiría un tanto como a no analizar, a platicar básicamente respecto a el plan maestro que tiene la autoridad fiscal para con nosotros en este ejercicio 2025. Maestro Link, en ese sentido, de las directrices que tiene la autoridad respecto al plan maestro, ¿qué nos podrías comentar al respecto en el ejercicio de las facultades que puede ejercer la autoridad? Muchas gracias, estimado doctor. Es un gusto saludarles. Considero que la mejor defensa para el contribuyente es el cumplimiento de la norma. Algo que nos ha funcionado mucho es el cumplimiento de las obligaciones con los distintos contribuyentes. Hoy el paradigma ha cambiado. Los contribuyentes tienen que involucrarse un poquito más con el profesional en la materia, que en este caso es el contador o el abogado fiscalista. Tenemos un fisco más agresivo que, si no hay muchas reformas, pretenden fiscalizar a través de las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42. Y bueno, ¿qué pasa cuando un contribuyente obtiene un ingreso? Primero dice, bueno, ¿a qué se dedica el contribuyente? Uno, el contador, que es el primer abogado del contribuyente, debe de conocer al contribuyente. Y debe de decir, bueno, es mecánico, tiene una tienda de abarrotes, vende maderas. ¿A qué se dedica? Porque los contribuyentes, de manera muy práctica, llegan con uno y dicen, ¿sabes qué? Estoy obteniendo ingresos. Tengo la necesidad de emitir un CFDI, como comentaba la distinguida maestra Milka. Si no emite un CFDI, no cobra, se para la actividad económica. Entonces debe de estar consciente que al emitir un CFDI le llega al Servicio de Administración Tributaria, pero tiene que inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, debe de conocer los elementos que integran una constancia de situación fiscal, sus actividades económicas y, muy importante, el régimen fiscal en el cual están tributando. Porque ya no es como antes, que mi contador lleva todo y nos olvidamos por los siglos de los siglos. No, ahora el paradigma ha cambiado. Me debo de involucrar y conocer mis obligaciones fiscales y mis actividades económicas. Y me llama mucho la atención lo que se comentaba referente al CFDI. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de un CFDI de nóminas. Fíjense el impacto económico que tiene. Vamos a hablar de un pastel, ¿no? Emitimos un CFDI de nóminas, hay que pagar cuotas al IMSS, hay que pagar cuotas al Infonavit, y llega el SAT y el ISR retenido. Todo mundo quiere su rebanada de pastel por un timbrado de CFDI, incluso a nivel estatal, quiere decir del 3% sobre erogaciones. Entonces, al emitir un CFDI tiene un impacto económico muy grande, muy trascendente. Por eso, estamos fomentando la cultura fiscal y que los contribuyentes en estos programas, en estos distintos foros, se involucren y conozcan su situación fiscal y vayan de la mano con el profesionista adecuado. ¿Por qué? Porque de repente presento mis
pagos provisionales mensuales o definitivos mensuales también o bimestrales, ¿verdad? Hay que poner mucha atención y mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque se nos viene, ya tenemos dentro de unos meses las declaraciones anuales y no solo es lo fiscal, sino también lo financiero, ¿verdad? Tuvimos utilidad, tuvimos pérdida, entonces es importante que el empresario conozca si tiene utilidad o tiene números en rojo. Entonces, este es mi comentario, querido doctor. Maestro, muy puntual en tu comentario, puesto que si la autoridad nos empieza a amedrentar con estos recursos que cuenta, básicamente con las facultades de gestión, aunque no pueden resultar gravosas, simplemente en este sentido, con una carta de invitación, una vigilancia profunda, o con el suspendernos temporalmente el certificado de sello digital, la economía de cualquier empresario truena, va para abajo. Y el tema financiero, desde luego, no deja de ser importante, como lo remarcaste en tu comentario. Y en ese sentido, el ser de un ente es el dinero, las finanzas. Para tal efecto, yo creo que debemos conocer también cómo aumentar valor en nuestras empresas si tenemos intangibles. Y es de ahí entonces que le pregunto al maestro Rufino, en este sentido de los intangibles, ¿qué podemos considerar precisamente para incrementar el valor en la economía de nuestras empresas y de alguna manera volvernos solventes o tener liquidez financiera, llamémoslo así? Gracias, mi estimado. Gracias a los compañeros que nos acompañan, por supuesto, a los maestros. Te puedo decir algo muy importante. Quiero rescatar dos puntos muy importantes de cada uno de los compañeros, ¿no? Digo, la maestra decía algo que tendríamos que hacer un tema de negocios, pero un tema de negocios preventivos. Hay que irnos un poquito hacia atrás, ¿no? ¿Por qué ir a pelearnos si pudiéramos hacer un tema preventivo, ¿no? Y hoy por hoy se habla de un tema del compliance laboral, el compliance corporativo, que desde ahí tendríamos que empezar para no ir a pelearnos, para empezar, ¿no? Y yo creo que es muy importante todo esto y lo que amén comentas, ¿no? O sea, el tema de cómo podemos crear valor. En el tema de los activos, que muchas de las veces no los conocemos, muchas de las veces no sabemos qué podemos hacer para incrementar valor en las empresas, y por supuesto que será un tema financiero, porque los activos intangibles, cuando son valuados, lógicamente tienen un valor importante dentro de la empresa, además de ser competitivos, ¿no? Y hablemos, por ejemplo, del activo intangible más reconocido, la marca. Todos, cuando hablan de un activo intangible, piensan que es la marca. Sin embargo, hay más activos intangibles, la relación de clientes, posicionamiento, en dónde estás ubicado, algunos contratos que ya están en porventas, ¿no? En esas cuestiones. Entonces, creo que es importante hoy por hoy también conocer el negocio. Nosotros como asesores tendríamos que conocer el negocio antes de asesorar. La importancia, lo has comentado muchas veces, mi estimado Sergio, que ¿por qué no nos vamos a revisar los estatutos, no? ¿Por qué no nos vamos a revisar los estatutos para ver cómo podemos ayudar a nuestros clientes o a nuestros empresarios, ¿no? Claro, bueno, son infinidad de temas que podríamos abordar en esta charla, pero muy puntual, lo que acabas de mencionar y también me hace clic como para discutirlo, en el sentido de las auditorías que se llevan a cabo cada fin de año por los contribuyentes y que son sujetas a dictamen muchas de ellas, algunas por obligación y otras porque les gusta a los contribuyentes sentirse protegidos y, entre comillas, yo diría blindados. Pero es una realidad que también, hasta en ese sentido, el profesionista más docto está fallando, porque llevan a cabo auditorías en las que no se cuida el más mínimo detalle respecto a las operaciones de la empresa. Y hoy, en este año 2025, en donde la autoridad, lo mencioné, por medio de este plan maestro, que pretende recobrar 5.9 billones de pesos en sus arcas, pues simplemente nos dice, voy a ejercer acto de gestión, facultades de gestión, y voy a tratar de recuperar dinero. Y en ese recuperar dinero, entonces, pues el contribuyente se brinda, pero también el auditor no está haciendo su chamba completa, desde mi punto de vista. Y eso quiero platicarlo también con ustedes, maestros, en el estricto sentido de qué está omitiendo el auditor cuando sabemos que tiene una responsabilidad, incluso hasta solidaria,
con el contribuyente respecto a lo que se muestra en el CIPRED. ¿Acaso se dará cuenta de que hay materialidad, razón de negocios? Todo esto sirve para el plan maestro que va a llevar a cabo la autoridad cuando ejerza facultades de comprobación. Entonces, ¿lo estará haciendo bien, maestros? Es de ustedes la voz. Pues muchas gracias, Sergio. Y sí, mira, yo considero que un dictamen fiscal no es solo un requisito técnico, sino que es el escudo, el blindaje que tienen las empresas para poder seguir operando con legalidad y transparencia. Por ahí empezamos. Sabemos que el fundamento es el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación para que se pueda la autoridad señalar como con esa facultad de revisión. Entonces, aquí algo que debemos hacer o que deben hacer los auditores desde mi perspectiva como defensora de los contribuyentes y que nos han tocado estos asuntos es que si nos vamos a esos aspectos técnicos, pero dejamos a un lado los lineamientos que publica el Servicio de Administración Tributaria y que de manera muy precisa señala que están fallando las empresas, personas físicas o personas morales, para que les pueda servir de guía en la verificación y en la revisión de las operaciones de una empresa y saber si están dentro o no del marco legal. Ahora, claro, estos lineamientos internos no tienen carácter legal, no tienen un carácter obligatorio, pero sí sirven de manera ilustrativa para que los contribuyentes puedan tener una luz de si están operando bien o no. No debemos dejar tampoco de lado que está una instancia que sí genera instancia en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, y que es la consulta. Y si nos vamos a la cuestión que tú decías de qué está pasando con los auditores, pues también tenemos que ver algunos criterios vinculativos ahí que pudieran ayudar, porque muchos de ellos, cuando ven alguna duda en cuanto al registro contable o a cómo se lleva a cabo la cuestión en la declaración, pues ellos pueden tomar como una guía o una referencia todos estos lineamientos internos. No sé si por ahí va tu pregunta. Pues va en lo general realmente, porque desde mi perspectiva, de punto de vista, creo que a veces los auditores no están haciendo bien su trabajo en el estricto sentido de que pues llegan y piden controles internos, para empezar. Sí. Para continuar, los estatutos constitutivos no llegan ni siquiera a ser una compulsa, pero simplemente piden los estatutos. No sé si les interesa en algún momento pedir asambleas. Y si las pidieran, las deberían pedir, exacto, deberían pedir los libros de actas. Y nada más por no dejar, porque es la mayoría de las empresas. Recordemos que el 99.8% de las empresas legalmente constituidas en nuestro país son MIPYMES. De esta manera, pues es un universo. Y en ese universo, yo concibo y estoy en el entendido y sé que muchas empresas, sus temas corporativos no los tienen al día. Simplemente el acta de asamblea ordinaria que se debe llevar a cargo cada fin de año. Y que en este incluso se debe plasmar el resultado de la operación del ejercicio inmediato anterior y también la parte de la reserva legal. Y no sucede, perdón maestra, pero yo creo que es ir desde lo más particular a lo más general que cierra el dictamen, porque al final se olvida el auditor de los temas como mencioné de materialidad, razón de negocios, de que incluso pudiera haber partes relacionadas, precios de transferencia, y revisar con lupa el objeto social de un estatuto constitutivo para determinar las deducciones. Yo creo que hay mucho que hacer. Y en ese sentido, era un tanto como la pregunta, de que el auditor simplemente se dedica a llevar a cabo la verificación de las operaciones. Sin ir más al fondo, ¿no? Sin ir más allá. Y siempre tenemos que dar ese plus
ese por ciento más que efectivamente implica una revisión porque tenemos que pensar como en el juego de ajedrez, cuál va a ser la jugada que la autoridad va a llevar a cabo. Y entonces en una fiscalización, en un ejercicio de facultades de comprobación, hasta en una facultad de gestión, tenemos que prever si, como bien lo señalas, pues ya sabe que se le va a la yugular a las empresas cuando les pide su libro de actas de asamblea, su libro de acciones, cuando revisa que no se ha cumplido con ese requisito que está en Ley General de Sociedades Mercantiles de precisamente celebrar la asamblea anual, cuando ni siquiera se revisaron los estados financieros, incluso el comisario que es la obligación del comisario, ni siquiera tienen conocimiento de lo que hace, Claro. ¿no? Entonces sí, esa sería mi perspectiva, no sé, el maestro Alfonso. Maestro Alfonso. Sí, muchas gracias. Coincido con los puntos de vista. Creo que hoy el empresario debe de allegarse del contador y el abogado especialista en las distintas materias, porque nos ha tocado ver en las distintas empresas donde el contador se vuelve todólogo y ve la parte mercantil, laboral, corporativa, pero se equivoca porque pues no puede dominar todas las áreas, ¿no? Entonces, el empresario debe de estar consciente y a veces lo que pasa en las empresas, digamos que algo de la vida real es que el contador se satura y lo vemos que está contabilizando pólizas y sigue contabilizando pólizas por los siglos de los siglos. Entonces no le da tiempo a ver la parte corporativa, a leer el objeto social, a sacar un extracto, a analizar a hacer un archivo permanente, a analizar las cuentas, que los saldos vayan bien. Algo tan sencillo en las empresas, estamos haciendo conciliaciones bancarias, estamos revisando los saldos de las cuentas, estamos revisando nuestros ingresos previo a nuestra declaración anual. Obviamente tenemos muchos temas. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos auditoría para efectos fiscales, integrábamos un archivo permanente, integrábamos un expediente fiscal que consiste en todas las declaraciones. Ahora nos hemos actualizado, puede ser digital. Integrábamos un expediente del IMSS, un expediente del Infonavit, un expediente de pagos estatales. Todos estos expedientes eran con la idea de cuando se realizara la auditoría tener todos estos elementos actualizados y a la mano, porque era con lo que el auditor iba a trabajar, parte de los elementos que nos pedía. Entonces es muy importante, el paradigma ha cambiado, las empresas requieren información en tiempo y en forma, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba la maestra Milka del comisario, que muchas veces nos ha tocado en la empresa, que nombran a fulanito de tal, y lo hacen por ahorrarse unos pesos porque ni siquiera le pagan un honorario y el comisario ni siquiera sabe la responsabilidad. Entonces es importante porque los tiempos han cambiado, el paradigma ha cambiado y los contribuyentes deben de conocer que así como hay derechos, hay obligaciones. Hay una ley federal de los derechos del contribuyente que tiene por objeto precisamente regular los derechos y las garantías con las autoridades fiscales. Entonces, esto ha cambiado y creo que es importante contar con todos estos archivos actualizados y el cumplimiento, como también dijo nuestro colega, es importante de manera preventiva. Claro, ya cuando tenemos el problema, pues hay que litigar y tenemos derecho a los medios de defensa que señala el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Pero me gusta más la manera preventiva. Cumplir y digo, el abogado pues obviamente quiere el crédito de muchos millones para litigarlo, No ¿no? siempre. Pero bueno, digo, la manera preventiva también es muy importante, ¿no? Fomentar esta cultura fiscal con los contribuyentes. ¿Cómo ve, querido doctor? Pues muy interesante y yo seguiría insistiendo en el hecho de que ya en enero debe empezar el dictaminador a trabajar y no precisamente un par de meses antes de presentar el dictamen. Y que si estamos hablando de tener al día todos los temas corporativos, yo creo que se le olvida al contador, que desafortunadamente es el todólogo, que debe tener todo en orden porque tenemos un tema que se llama beneficiario controlador. Y debemos también contemplar que la autoridad lo que pretende es recaudar. Va por 5.9 billones y necesita recaudar dinero ya sea de contribuciones o de multas. Y entonces es que si se pone las pilas un día la autoridad, pues simplemente va a empezar a pedir beneficiario controlador. Y hay contribuyentes que preguntan, ¿dónde están las acciones? Y se responden, no me las dio nunca el notario, ¿sí?
O simplemente reitero, Rufino, contigo, no tienen previsto ni siquiera la localización de los intangibles porque pues son intangibles, ¿no? Y menos el valor de los mismos. Claro, voy a redondar un poquito de lo que comentabas, ¿no? Porque algunas veces pensamos como contribuyentes, como empresarios, que al dictaminarme yo estoy como respaldado, ¿no? Por el hecho de que tengo el dictamen y pues cualquier cosa, pues que vayan con el dictaminado primero y luego que vengan conmigo, ¿no? Pero a ver la pregunta, y esto nosotros como peritos también tenemos que decir algo muy cierto. El dictamen es una opinión de lo que yo estoy observando. Y si bien es cierto, trabajo para ti, porque tú me estás pagando un honorario para mí, pero tampoco no puedo ir y tapar el sol con un dedo. Si tú no tienes ciertas cosas, pues lógicamente voy a tener un dictamen en el cual con salvedades, ¿no? Con algunos puntos importantes que a lo mejor no te van a gustar. Y entonces, lejos de pensar que yo tener una auditoría, o más bien dicho, una cuestión de dictamen con un respaldo, pues va a ser, pues a lo mejor peor, ¿no? Porque no creo que en un momento dado digo, habrá sus excepciones, pero alguien que diga, no, no te preocupes, yo te dictamino y pienso que todo está bien y mira, palomita para todo, ¿no? Yo creo que valdría la pena, como bien dice el maestro, que tendríamos que analizar y buscar que finalmente los empresarios se enfoquen un poco más al negocio, que finalmente sí vean también ya la parte contable fiscal, pero también nosotros como asesores hay que apoyar, si bien es cierto, a veces hay contadores que están en el cuerpo de la empresa, están ahí sentados pues en su área de trabajo y que a lo mejor ellos, lógicamente, por el tiempo que les absuelve, pues lógicamente no tienen la oportunidad de ver más allá, ¿no? Y allí es donde yo siempre he comentado, nosotros como asesores tenemos que dar un poquito más allá esas áreas de oportunidad que tenemos, que lógicamente podemos hacer mucho por los empresarios y entrando muchas veces con el contador, platicando con él para decirle, ¿qué podemos hacer? Oye, ¿qué te parece si vamos a empezar viendo los estatutos? Oye, ¿cómo estás con tus libros? ¿Qué hiciste? Si hiciste los aumentos, no hiciste los aumentos, estás contabilizando correctamente, vayamos a hacer esto. ¿Por qué no hacemos 3 cierres preventivos 100%, ¿no? Exacto, a eso voy, que ya tenemos que empezar a trabajar y ese trabajo lo vamos a hacer de forma más consciente, previniendo y en esta prevención ir caminando día a día, mes a mes, corrigiendo lo que tenemos que corregir, para que al final podamos tener una entidad limpia, algo que en realidad no signifique un riesgo para el contribuyente. Es de ahí la importancia de, como se ha mencionado, la prevención. Yo sé que es muy importante para los profesionales, defensores del contribuyente, el llevar a cabo litigios, pelearnos con la autoridad, pero también la prevención cuesta y además nos ahorra, si no miles, millones de pesos. Y de ahí, maestra Mica, en este sentido, por los temas de materialidad, razón de negocios, 69B, 5A y ahora el controvertido 19 constitucional. En ese sentido, la posición del contribuyente y más si hablamos de este transitorio 11º, ¿cómo es que debemos entender que quedan los derechos vulnerados del contribuyente? Sí, es muy delicado, estimado amigo Sergio, porque ahora los contribuyentes ya lo sabíamos, pero ahora ya está totalmente legislado el hecho de que efectivamente todos somos culpables para el fisco hasta que no se demuestre lo contrario. Con esto queda más que, pues ya un contribuyente ahorita tiene que ser muy cuidadoso. También nosotros como profesionistas la sugerencia, la consulta, lo que se le vaya a comentar respecto a su caso en concreto. Y si me preguntas en atención a estas reformas o a la reforma específica del 19 constitucional, para mí es totalmente arbitraria porque cuánto tiempo nos ha llevado o se han llevado estos juicios como el de Radilla Pacheco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el último caso de García Rodríguez, que es el más importante, donde la Corte Interamericana señaló que la prisión preventiva oficiosa pues era
totalmente transgresora de los derechos humanos y fundamentales de los gobernados, y señaló, viola su derecho a la integridad corporal, derecho a la inocencia, derecho al debido proceso. No es posible que se pueda secundar la actuación de la autoridad fiscal de esta manera tan agresiva. Lo vemos desde una llamada facultad de gestión, que de gestión no tiene nada, como la del artículo 69b de Código Fiscal de la Federación en operaciones inexistentes, donde de inmediato ya te está condenando, por así decirlo, al subirte a esa lista negra. Ahí también eso es violatorio, y creo que nos hemos mantenido todavía un poco tranquilos al respecto, porque definitivamente se están violentando derechos, porque nadie quiere contratar, nadie quiere llevar a cabo operaciones con aquellos que aparecen en esa lista, cuando en la mayoría de los casos se están defendiendo. Todavía no es una cosa juzgada, todavía no hay una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué quiere la autoridad fiscal? ¿Llenar sus cárceles de contribuyentes? ¿Y qué hay del artículo 14 constitucional? ¿Verdad? Que también señala que por deudas de carácter civil nadie puede ser privado de la libertad. Entonces, ¿en qué situación se encuentra el contribuyente en estos momentos? Totalmente violatorio al principio de progresividad. ¿Cómo es posible que se aumente el catálogo para que se pueda privar de esta forma a los gobernados de su libertad? Y por cuestiones pecuniarias en este sentido. Primero tiene que demostrar el fisco federal cuál es el perjuicio que realmente se le está ocasionando, y nosotros debemos alzar la voz y debemos también agruparnos como defensores y hacer llegar una situación ante la Corte Interamericana, que me parece que ha estado también muy pasiva, no se ha pronunciado, no ha hecho nada al respecto de esta situación que está viviendo en nuestro país. La presunción de inocencia. Sí. Y en este sentido de violación de presunción de inocencia, maestro Holguín, ¿qué más podemos encontrar en esta disposición de reforma o en esta reforma al 19 constitucional? Sí, muchas gracias, querido doctor. Pues es interesante, me gustaría comentar la interesante reforma del 10 de junio de 2011, donde hubo un paradigma, un cambio en los derechos humanos, donde se modifica el artículo primero constitucional y pues donde todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿verdad? Pero parece que a México se le olvida lo que ha firmado a nivel internacional, los tratados que ha ratificado, y pues bueno, de repente quisieran que a nivel constitucional nos, digamos, de una manera coloquial nos apretaran o apretaran al contribuyente, ¿no? Pero México, pues, a nivel internacional, pues, firma lo contrario y en casa, digamos, hace lo contrario. Entonces, bueno, pues van a haber muchos elementos de defensa. Entonces, aquí, como consultores jurídicos, defensores de los contribuyentes, hay que estudiar un poquito los tratados internacionales, ver donde la Constitución no quiere o están modificándole, porque va a haber mucha tela de dónde cortar en los tratados internacionales, van a llover los medios de defensa, y bueno, pues la autoridad, está actuando de manera ilegal, de manera arbitraria. Por eso nosotros siempre recomendamos que ante cualquier facultad de gestión, de comprobación por parte de la autoridad fiscal, siempre el contribuyente llame a la empresa, al especialista en la materia, en este caso al contador y al abogado fiscalista, y ahora tenemos que repartir el pastel entre tres, tenemos que invitar al penalista, digo, ya se hace más corto, ¿no? Entonces hay que evaluar los honorarios, ¿no? Por eso cuando nos digan, oye, tengo un asunto, quisiera que me dieras un punto de vista, ¿no? O sea, no, un punto de vista, no, que suene la lata, dijeran por ahí, porque son honorarios y cuánto vale tu tranquilidad, ¿no? Entonces ahora el contador, el abogado fiscalista, el penalista y por qué no el mercantilista y el civilista y súmenle todo, ¿no? Ya no es como antes de el psicólogo, cualquier cosa, ¿no? Entonces el paradigma ha cambiado, ¿no? Me gustó mucho estas frases de manera preventiva. Tenemos que cambiar el paradigma, la manera de
de hacer las cosas, de concientizar al empresario, porque el empresario tiene que capacitarse, sí no ser especialista, pero sí concientizarse de las obligaciones que adquiere con el SAT, ¿no? Y pues para poder tener empresas sanas, y se trata de que tengan utilidades y puedan crecer y estén bien blindadas dentro del marco legal, ¿no? Considero que hay que especializarse en esos temas. Y pues yo sí lo quiero mencionar, porque creo que no se debe quedar guardado la falta de técnica legislativa Sí. de nuestros legisladores, que nos hacen perder nuestros derechos como ciudadanos, y de ahí ya la inexistencia que me dan a la presunción de inocencia. Y el decir los comprobantes falsean y el señalar las operaciones cuando van tal vez en contra del Código de Comercio respecto a las actividades a las que nos podemos dedicar las personas y las empresas. Estas situaciones, desde luego, vienen a ser un problema mayúsculo para los contribuyentes, porque al final estamos en un estado de indefensión total. Y más aún, si hacemos mención a este 11º transitorio, en donde hay que atender a la literalidad de la norma, o como lo exprese el legislador. Creo que incluso podría pensar, nos hacen daño, pero también ellos en algún momento se van a hacer daño. Se están poniendo el pie. Sí. A ver, además, sí, fíjate que importante el tema de trascendental, ¿no? En la cuestión de la reforma, pero la pregunta sería, ¿hay comprobantes falsos? No, claro. ¿Cuántas personas realmente ocupan comprobantes falsos? Yo te diría que a lo mejor sí existe, porque sí podemos modificar el TXT para que finalmente podamos mover el XML en un TXT, perdón, y que lo refleje en un PDF, porque recordemos que el PDF solamente es un visor, que finalmente tiene la validez, pues es el XML, ¿no? Claro. Sin embargo, ese sí se puede mover en algunos casos, y entonces ahí sí estaríamos hablando de un comprobante falso, que esa es la parte importante de todo el tema de la reforma, ¿no? El comprobante falso. Si me permites, yo te diría que en un momento dado, cuando yo emito un documento, tendría que pasar por el sello y me lo timbran, ¿no? Claro. ¿Quién me lo timbra? La autoridad. ¿La autoridad es falso o tú lo timbraste? Simplemente, ¿quién te da el certificado de sello digital? Por la misma autoridad. ¿Cómo te identifica? ¿No? Con la e-firma, con tu análisis biométrico. Entonces, no hay comprobante fiscal falso, señores legisladores. Y a continuación, bueno, todos estamos siendo de alguna manera ya fiscalizados por las autoridades en el sentido de que tienen nuestros datos. Y es de ahí que prevalezca incluso el hecho de que debemos estar localizados. Y hoy en día también las verificaciones se están llevando de una forma escandalosamente arbitraria. Sí, fíjate, Sergio, que últimamente me han llegado asuntos respecto a que la autoridad fiscal está señalando en estas verificaciones de domicilio que el domicilio no reúne los requisitos del artículo 10, fracción primera o segunda, como corresponde a persona física o moral, y su motivación deja mucho que desear, porque queda al arbitrio de un verificador que muchas veces no tiene el expertise, el conocimiento, la pericia para poder determinar si se llevan ya a cabo las actividades o no, o cuáles son los elementos para que se considere verdaderamente el domicilio fiscal, que los hay. Pero a lo que voy es que las autoridades no están llevando a cabo una motivación exhaustiva de el por qué no te ubicas o por qué no estás dando cumplimiento a señalar correctamente el domicilio fiscal, y esto trae consecuencias graves, como lo hemos visto. Incluso el artículo 110, fracción quinta de Código Fiscal de la Federación, pues sabemos que el no estar localizado constituye, ¿no?, un delito, y 3 veces localizado. Y también hemos tenido, al menos en este lado del sur, asuntos y casos donde te habla el cliente y te señala: oiga, licenciada, ¿qué hacemos? Porque ya me llegó un citatorio de la fiscalía, me presentó una querella de SAT o el IMSS incluso por esta y esta situación. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, y algo importante es revisar la constancia de situación fiscal, porque ahí de hecho recuerdo había un apartado en el domicilio
para efectivamente determinar si la autoridad te tiene como localizado o no localizado y allegarte de otras pruebas. No te quedes nada más con la opinión de la autoridad. Inmediatamente que veas a eso propicia una verificación del municipio ya, aunque sea, para que eso te sirva como prueba, porque recordemos que tendrían el mismo nivel probatorio o alcance probatorio. Claro, y ahora la autoridad se excede en cuanto a documentos que pide para una simple verificación domiciliaria y te piden tu alta en el Seguro Social, la propiedad tal vez del inmueble, que en ese sentido yo puedo estar de acuerdo, les podría exhibir el contrato de arrendamiento seguramente, o mi copia de la boleta predial si es que soy propietario, pero ¿qué les importa si la maquinaria la rento, o si el equipo de transporte es mío o lo rento, Es correcto. o que me tienen que estar pidiendo facturas de 3 clientes o de 3 proveedores? Es una verificación domiciliaria o facultades de 5A o 36B, perdón, o 69B, 69. 69B, perdón. Es ¿Sí? correcto. O sea, realmente se está excediendo la autoridad en cuanto a la solicitud de información, y esto, como lo acaban de mencionar, los pobres señores que van a notificar o van a verificar, pues simplemente obedecen órdenes. Y es cuando la autoridad, bueno, también hay que ponerle un alto. Y para eso son este tipo de programas, para que ustedes, contribuyentes, estén atentos, estén al día, que no se dejen intimidar por la autoridad, por estos actos de autoridad que simplemente nos hacen a la esquina y nos dejan en total indefensión. Para eso estamos nosotros, los que de alguna manera podemos aportar a estos breves comentarios que hacemos, pues un poco más de conocimiento y que se acerquen a los expertos por materia, no el contador que es todólogo. Dejemos a un lado esos mitos, estas situaciones en donde toda la responsabilidad recae en una sola persona. Así que, maestra Milka, te invito a un último comentario en ese Sí. sentido. Hablando de la materialidad, Sergio, para no dejarlo de lado y checar muy bien los contratos que ya mencionabas, pero que como lo comentamos hace ratito, no solo es correcto, el contrato individual de trabajo o el colectivo de trabajo, si bien es cierto, tienen su abogado laboralista, bueno, pero también que nosotros como abogados fiscalistas podamos darle una revisada, el toque fino para que esto pueda ser o pase las revisiones, ¿verdad? Tanto del SAT, IMSS, Infonavit, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y lo mismo sucede con contratos de arrendamiento, de compraventa, de donación, pago de un tercero, etcétera. Sí hay manera de darle sustento jurídico a las operaciones, pero deben recordar que si queremos nosotros tener éxito en nuestras operaciones frente a la autoridad, ya no podremos conformarnos nada más con la sola expedición del CFDI. Tienen que documentar, aunque todavía la ley no lo prevé, por lo menos acrediten que hicieron 2 cotizaciones, acrediten que efectivamente les convino más esta, porque me ha tocado revisiones donde hasta la autoridad pide y te señala, a ver, este contrato de trabajo, los contratos que tú me exhibiste, señálame el nombre del abogado, su despacho y domicilio y todo para que también sea fiscalizado. Entonces, yo creo que es muy importante y volvemos al punto, que todo este control interno esté sustentado jurídicamente. Cada acto, cada operación que lleven a cabo, por favor piensen, acérquense con nosotros y digan, ¿cómo podría yo legalizarlo? Pues si lo quieren ver así. Créanme que esto que acaba de decir la maestra Milka, finalmente es parte de la prevención que debemos tener y del mucho dinero que se van a ahorrar como contribuyentes en estar defendiendo un asunto donde la autoridad les ejerza facultades de comprobación. Maestro Alfonso Holguín, Sí, tu próximo comentario, por favor. muchas gracias, estimado doctor. Considero que los auditores muchas veces llegan y no tienen la capacidad ni la especialidad. Lo único que saben es pedir y decir no deducibles, no deducibles, ¿no? Pero a veces me pregunto con qué capacidad técnica o con qué especialidad rechazan un contrato, ¿no?
Digo, si no son especialistas en el tema, ¿no? Entonces también hay responsabilidad para los servidores públicos. El artículo 108, fracción tercera constitucional señala que deben actuar con legalidad, imparcialidad y eficiencia en sus cargos públicos, ¿no? Y ellos cuando no lo hacen, pues eso es corrupción, ¿no? Entonces, por eso se les sugiere a los empresarios buscar a los consultores especialistas en los distintos temas. Y sí, es importante desde la parte laboral, mercantil, civil y como bien comentas, los contratos son una parte fundamental, ¿no? Porque digo, también tenemos las revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y muchas veces, por ejemplo, a veces le pagamos al trabajador y no analizamos que un ingreso me grava para efectos del impuesto sobre la renta, a lo mejor para el IMSS me integra, para el Infonavit me integra. Entonces es muy importante saber qué prestaciones le estamos pagando a nuestros trabajadores y también platicar con ellos, porque muchas veces pasa algo tan sencillo y le decimos al trabajador, tú vas a ganar 15,000 pesos a la quincena, pero no le decimos si es ya 15,000 libres o 15,000 antes de impuestos, ¿verdad? A lo mejor se viene llevando 13,800 y dice, oye, me dijiste que ibas a pagar 15, pero no me dijiste como el meme del gatito, ¿no? Sí, 15, pero menos impuestos, ¿no? Entonces es muy importante esa relación, ¿no? Y tener un orden en los contratos, un expediente, quiere decir, cuando contratamos a un trabajador, lo estamos haciendo de manera bien, le tomamos sus datos en caso de accidente, tenemos su curso, identificación, tenemos los contratos al día, si se pagan horas extras, sabemos cómo se paga. Entonces, todos estos puntos suman para llevar nuestras empresas de manera sana y pues bueno, este es mi punto de vista y esperamos aportar un granito de arena a este México que tanto lo requiere. Gracias, maestro Lin. Maestro Rufino Jiménez, tu comentario final. Bueno, aunado a todo lo que se comenta, creo que es muy importante todo lo que ustedes acaban de decir y cómo es muy importante también en el tema de la valorización de las empresas, con todo lo que estamos diciendo. Imagínense, por ejemplo, platicamos de un tema laboral, de un tema fiscal, un tema contable también, y la importancia de crear valor en las empresas, ¿no? Y cómo todo esto empieza a crear valor, buscar las áreas de oportunidad nosotros como asesores, de poder ayudar a los empresarios, a los contadores, para que finalmente busquemos esas áreas donde podamos dar nuestro granito de arena y lógicamente darle un mejor valor a la empresa. Por ejemplo, ¿por qué no capacitamos a los trabajadores? Pero realmente que haya una constancia donde se vea la capacitación, ¿no? Y en algún momento dado podría yo evaluar en un momento dado cuánto cuesta el know-how de la empresa, ¿no? Porque hay ciertas personas que lo hacen precisamente, ¿no? O por qué no buscar un ISO. A diferencia de las NOM son obligatorias, es una normatividad que habría que cumplir, pero un ISO no cualquiera lo tiene. Y finalmente esto nos hace crear un valor en la empresa y que se da de una u otra manera también en una cuestión preventiva, volvemos a repetir el tema preventivo, pero lógicamente desde el punto y del enfoque de la valorización de la empresa y con una cuestión de crear valor. Claro. Pues amigos, como ustedes se dan cuenta, hay muchos temas por comentar, desde los temas contables, fiscales, laborales, jurídico-corporativos y hasta, ¿por qué no?, de temas intangibles. Yo los invito a que continúen con nosotros en los próximos programas de Entre Finanzas e Impuestos, que con una nueva época vamos a empezar a hacer cosas diferentes para ustedes y que desde luego nos encantaría que nos acompañaran cada semana en esta transmisión. Por el momento es todo. Nos despedimos de ustedes agradeciendo el favor de su atención y los esperamos hasta en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.